sigue siendo un atractivo. De hecho, figura en programas turísticos nacionales e internacionales. Allí, en ese cementerio muy conocido, el cementerio de la Recoleta de Asunción, están héroes y antihéroes, valientes y quienes de alguna manera tuvieron un pésimo comportamiento también. Pero es el Campo Santo, de eso se trata. Breve historia, un atractivo permanente y mucho más en Semana Santa, el cementerio de la Recoleta. La vida llega y se va en un chasquido de dedos. Sin embargo, las historias de aquellas personas quedan esculpidas en las lápidas que adornan lo que conocemos como un cementerio. Un lugar que parece ser solo el descanso eterno de las personas que amamos, pero que, en su complejidad, se convierte en el constante recordatorio de lo que fuimos. Parte de nuestra historia como país se encuentra dispersa en las más de 17 hectáreas que componen el cementerio de la Recoleta, el segundo camposanto del país y el lugar donde yacen los cimientos de nuestra historia. Estos eran grandes quintas y entonces la quinta que da lugar al inicio de la Recoleta era una quinta de los Egusquiza, que se extendía más allá del seminario metropolitano. Por lo tanto, ellos fueron partiendo, sí, porque eran lugares donde tenían su ganadería, donde cazaban, donde había un montón de cosas. Las casas, las quintas son una modalidad de vivienda autosuficiente. Yo en la quinta tenía mi pequeño ganado, ordeñaba mi vaca, hacía mis mantequillas, etcétera, etcétera. Y tenía mucha servidumbre que me ayudaba a cortar leña, a hacer todo ese tipo de cosas para mantener esos lugares. Pero eso fue cambiándose en la medida en que se fueron parcelando esos territorios y algunos quedaron a salvo de ese parcelamiento por la donación que hicieron a la iglesia. En este caso se hizo una donación para el convento de la Recolección de San Francisco. Por eso ahí están los Recoletos y quedó finalmente en Recoleta. La donación en el año 1842 dio inicio al proyecto que buscaba ser el cementerio más importante del país, pues el desarrollo urbano de la época se desplazaba justamente hacia más allá del casco histórico de Asunción. Casi 30 años después, llegaría a instalarse la tumba de uno de los héroes de guerra más importantes del país, el general José Eduvigis Díaz, muerto en combate durante la Guerra Grande. Su tumba reza la frase: falleció gloriosamente en Paso Pucú. Al lomo de hombros lo traen en absoluto silencio hasta Humaitá, porque tenían que pasar una zona de guerra, por lo tanto a nadie se le permitió ni siquiera llorar. Porque en ese momento el griterío, las famosas lloronas eran una realidad cotidiana. Cuando salen de la zona de guerra empieza el llanto y se encienden unos hachones que eran como unas antorchas. Todo el mundo tenía preparado, encienden los hachones y eso parecía, según dice Julio César Chávez, el entierro de un héroe griego, avanzando por la selva en el silencio, en la oscuridad, unos hachones y los llantos de la gente. Llegan a Humaitá, lo suben a un barco, donde también se había preparado toda una capilla ardiente. El barco llega a Asunción a la madrugada siguiente, y de ahí el acompañamiento a pie hasta el cementerio de la Recoleta. Ingresando por la puerta 4, el primer y principal paseo de la Recoleta, se aprecia la tumba de Corina Adelaide Lynch, la segunda de los 8 hijos que tuvo el mariscal López con Elisa Lynch. Falleció el 14 de febrero de 1857 por disentería y su tumba se convirtió en la más antigua del cementerio. Se ubica a unos 100 metros de la tumba de su madre, Elisa Alicia Lynch, la irlandesa esposa del mariscal López y considerada por muchos como la reconstructora del país, junto con las residentas tras la Guerra Grande. Sin embargo, hasta hoy sigue siendo una figura controvertida que motiva el debate entre historiadores. Sus restos iban a ser repatriados recién varias décadas después de su muerte desde Francia. La primera víctima de una guerra es la verdad. Y los ejércitos se combatieron también difundiendo mentiras sobre Elisa Lynch más que nadie. Y entonces muere y la entierran ahí,
y ella misma se encarga de dictarle al picapedrero un antiguo verso inglés para colocar sobre su tumba. Pero cuando ella muere en el 86, 16 años después de la guerra, finalmente queda enterrada en el cementerio de Père Lachaise de París. Y de ahí es traída para el centenario de la guerra en 1963, aproximadamente en esa época, y ahí parece que hubo un acuerdo con el gobierno francés porque había una serie de cuestiones que tenían que ser resueltas. Le trajeron a la señora Lynch. En uno de los pasillos principales del cementerio también se encuentra el homenaje a Adela y Celsa Sperati, las hermanas que desempeñaron un papel fundamental en la estructura y expansión del sistema educativo del Paraguay tras la Guerra de la Triple Alianza. Adela Sperati es una hija de Josefa Sperati, la viuda de Fulgencio Yegros, que va a Quequegó para cuidar la estancia de su marido, que fue fusilado en 1821, y ahí, después de 8 años, se va con sus 4 hijos, pero después de 8 años, espera otro bebé, de otra persona. Y ahí nace Adela Sperati, pero ella, Josefa, le da su apellido para que la Sperati continúe. Tiene ese hijo, pero después emigran hacia Luque, ahí nace Celsa Sperati, de otro hombre, pero también le da el apellido Sperati a él. Y bueno, esas son cosas que marcaban pautas de conducta y sobre todo revelaban inequívocamente la intención de ciertos linajes familiares que debían perdurar. El cementerio de la Recoleta es además un espacio de conservación artística. Allí se guardan mausoleos y homenajes de estilos arquitectónicos que ya no se encuentran en otro lugar. Uno de los más destacados es el homenaje a las lloronas, aquellas mujeres cuyo oficio era llorar durante los funerales. Además, debido a los años de antigüedad, varias incógnitas componen los misterios de la Recoleta. Porque abajo hay una bóveda muy grande y muchos excombatientes de la guerra, inclusive el propio general Genes, habría sido sepultado en ese lugar. ¿Ha mudado parte de todo eso que está dentro de esa bóveda o todo eso continúa intacto? A nadie nunca le interesó, no se sabe, pero si no hay... ¿Qué pasa con los que murieron en campos de batalla, en lugares insepultos, etcétera? Quedaron ahí. Centenares de héroes tenemos. El cementerio de la Recoleta es un testimonio constante de lo que construimos como sociedad. Somos producto de esa gente y eso ya debiera servir para que manifestemos un poco más de respeto hacia esos lugares, independientemente de las reformas operativas, ejecutivas que hay que hacer para que el lugar esté en mejores condiciones, independientemente de eso. Pero es importante que tengamos en cuenta que nosotros no somos nada sin esa gente. Hay en la cultura africana, y que se explicó en una película, decía, esos muertos son la prueba de que nosotros existimos. Y eso ya debería servir para que tengamos un poco más de respeto hacia esos lugares. Si bien se desconoce la cantidad total de personas que yacen en este lugar, se habla que desde el año 1842 hasta la actualidad hay por lo menos 20.000 lápidas instaladas. El cementerio Recoleta esconde muchos misterios, pero sigue siendo un lugar entrañable y parte de la historia del Paraguay.